Ya, ahí sí, creo que estamos grabando. Ya, entonces, vamos con planificación agregada. Antes de comenzar, algunas cosas para que ya nos vayamos poniendo de acuerdo. Ya estamos, ¿cierto?, entrando en tierra derecha, ya nos quedan ya las últimas sesiones, ¿cierto? De clase nos deben quedar unas 3 o 4 sesiones, si mi memoria no me falla. Y entonces, ya tenemos que prepararnos para la prueba número 2, ¿cierto? Que va a entrar desde pronóstico de la demanda, ¿cierto? Hasta lo que alcancemos a ver, ¿cierto? Que son todos los planes de planificación y control de la producción. Entonces, terminando esta sesión, les voy a subir el taller número 2. ¿Ya? Terminando la sesión, les voy a subir el taller número 2, que tiene, ¿cierto?, exactamente la misma lógica que el taller anterior. Tienen que trabajarlo en grupo, ¿cierto? Van a tener una semana para poder entregarlo, y eso va a contar como una nota dentro del total de los talleres. Tenemos el taller número 1, este va a ser el taller número 2, y en 2 semanas más les voy a dar el taller número 3. Además, llevamos 2 tareas, ¿cierto? Vamos a hacer una última tarea y con eso vamos a obtener, está entrando Francisca, vamos a obtener, ¿cierto?, el porcentaje correspondiente a los talleres. ¿Ya? Así que para que vayamos preparándonos. Después de la prueba número 2, ¿cierto?, viene el análisis de un caso real. Entonces, les voy a entregar un texto con un paper con un caso, ¿cierto? Y ustedes tienen que analizar ese caso en base a todas las herramientas, metodologías que ustedes han aprendido durante este semestre. ¿Ya? Y con eso ya daríamos por cerrado, ¿cierto?, todas las evaluaciones que nos quedan pendientes. ¿Ya? El informe final, ¿cierto?, el análisis de caso, también es grupal. ¿Ya? Es grupal. Entonces también tienen que trabajar con el mismo grupo que venían trabajando los talleres anteriores, para que, si que necesiten hacer algún ajuste, ¿cierto?, lo hagan ahora, porque después ya va a ser un poco tarde. Ya, ahora sí vamos a comenzar. ¿Alguna duda, comentario antes de partir con la clase? Ya, vamos entonces. La presentación que vamos a revisar a continuación, ustedes ya la tienen disponible en Educandus. ¿Ya? Se la subí hace un ratito, así que los invito a que puedan descargarla para que la podamos revisar en paralelo con lo que yo voy a presentar aquí en mi pantalla. ¿Ya? Vamos. Ya, ahora sí. Bueno, está más que decirle, ¿cierto? Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, me puede interrumpir, ¿cierto? Me pregunta sin ningún problema, o me deja la pregunta en el chat y cuando pueda, ¿cierto?, ahí la respondemos. ¿Ya? También tienen mi correo, tienen mi número telefónico, por cualquier duda, ¿cierto?, que pueda surgir a medida que ustedes van estudiando, ¿cierto?, van revisando los contenidos. También ahí está toda la exposición para poder ayudarlo. Ok. Planificación agregada. Esta ya es la parte final, ¿cierto?, del curso, donde ya vamos a hacer una bajada de los contenidos que hemos visto anteriormente para poder llevarlo, ¿cierto?, a un plan. Y un plan que nos ayude a, primero, optimizar el presupuesto de operaciones, ¿cierto? Planificar todos los recursos que yo necesito para realizar la operación, definir, por ejemplo, cuántas personas necesito en un turno,
cuáles van a ser los recursos que voy a necesitar financieros, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser nuestros requerimientos de los clientes a través de un pronóstico de la demanda? ¿Cuánta cantidad tengo en inventario, ¿cierto? Para poder planificar cuánto tengo que producir. Gestión de inventario, ¿cierto? Entonces, todo lo que vamos a revisar, de alguna manera está relacionado con todos los temas vistos con anterioridad. Vamos a ir viendo, ¿cierto?, cómo se van relacionando unos con otros. Primero, ¿cierto?, partamos por la definición. ¿Qué es la planificación agregada, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es el objetivo de esto, ¿cierto? Y específicamente, ¿cierto?, este proceso de planificación y control de la producción, ¿cierto?, que tiene que seguir un enfoque jerárquico, ¿cierto? Viene de una decisión estratégica, pasa por una decisión a mediano plazo, ¿cierto?, tácticas, y terminamos, ¿cierto?, con decisiones operativas, ¿cierto?, en el corto plazo. El objetivo de esta planificación es que, como somos el centro de la empresa, ¿cierto?, y que nos comunicamos con los distintos niveles de la organización, es que exista una integración vertical entre todos los objetivos que planea la empresa, partiendo por objetivos estratégicos, ¿cierto?, tácticos y operativos. Y además, necesitamos que se establezca, ¿cierto?, una relación horizontal con el resto de las áreas funcionales de la organización, porque vamos a necesitar input para poder realizar este proceso. Input de finanza, input de marketing, ¿cierto? Input de ingeniería por el diseño del producto, de distribución, ¿cierto? Etcétera. De todas las áreas funcionales de la empresa, nosotros vamos a requerir cierta información que va a venir, ¿cierto?, por esta horizontalidad que podamos lograr. Acá tenemos un esquema de cómo es el proceso de planificación. Perdón, que está sonando el ojo. ¿Cómo es el proceso jerárquico de la planificación? Comenzamos, ¿cierto?, a un nivel estratégico con el plan de marketing o el plan de negocios, ¿cierto?, dependiendo la madurez que tenga la empresa. Entonces, para poder definir esta decisión estratégica, nosotros tenemos que tener alguna información disponible. Y esta información viene dada por el análisis de la capacidad que tenga mi fábrica, el proceso productivo, viene, viene dado también, ¿cierto?, por unos pronósticos estadísticos de la demanda. ¿Cuánto voy a necesitar? ¿Cuántos son los que me están pidiendo mis clientes? De modo de poder planificar los recursos que voy a utilizar para poder cumplir ciertos pedidos, ¿cierto? Tenemos que tener en consideración si es que marketing va a considerar, por ejemplo, promociones, descuentos, descuento por volumen, ¿cierto? Y también otras consideraciones del mercado que de alguna manera podamos, ¿cierto?, absorber eso y traducirla en una planificación. Sabemos, ¿cierto?, que el mercado es volátil, ¿cierto? Existe la incertidumbre y muchas veces son variables que uno no puede controlar. Pero de alguna manera tenemos que tratar de leer el mercado para que nuestro proceso de planificación esté, ¿cierto?, en las expectativas que eso amerita. Entonces, tenemos nuestro plan de marketing o plan de negocios y luego, ¿cierto?, viene todo lo que tiene que ver con la planificación y control de las operaciones. Estamos ahora acá en la primera casilla, en el primer nivel, donde vamos a hablar sobre la planificación agregada. ¿Y por qué agregada? ¿Cierto? Tiene un apellido. ¿Por qué no es planificación a secas, ¿cierto?, o planificación de la producción? ¿Por qué tiene este apellido? Porque nosotros vamos a planificar de forma agregada, ¿cierto? Vamos a juntar por familias de productos para poder hacer una planificación a gran escala, ¿cierto?, a un volumen general. Y más adelante, ¿cierto?, como ustedes pueden ver, de esta planificación agregada, que es macro, ¿cierto?, vamos a desagregar este primer plan y vamos a construir planes, ¿cierto?, o programas maestros de la producción por cada tipo de producto que nosotros tengamos, ¿ya? La planificación agregada viene por familias de productos. Yo no hago una planificación agregada por un producto en particular, ¿ya? Eso me genera ineficiencia, ¿cierto? Por lo tanto, la planificación agregada viene macro, ¿cierto? Familias de productos.
Y a medida que vamos avanzando, ¿cierto? Se van desagregando estos planes y llegamos, ¿cierto?, a planes específicos por productos, que en este caso se llama Plan Maestro de la Producción o Programa Maestro de la Producción, también lo pueden encontrar en la literatura. Entonces, cuando nosotros hacemos la planificación agregada o el proceso de planificación, tenemos que pensar, ¿cierto? Y chequear, ¿tengo la capacidad necesaria para poder ejecutar el plan? Entonces ahí viene, ¿cierto?, lo que es la planificación agregada de la capacidad. Voy a tener los recursos necesarios, las líneas de producción, el personal, las materias primas necesarias para poder ejecutar el plan, ¿cierto?, que me está proponiendo marketing, ¿cierto?, de forma estratégica. Entonces eso es lo primero que tenemos que fijarnos. No podemos hacer una planificación si es que nuestra capacidad no lo permite, ¿cierto? Eso es como lo primero que uno tiene que pensar. Luego, ¿cierto? Como les contaba, bajamos al segundo nivel, que es el plan maestro de la producción, donde vamos a desagregar y vamos a hacer un plan por cada uno de los productos. Y ahí también viene la pregunta: ¿tengo la capacidad para poder realizar la planificación de la producción por cada producto en particular? Y ahí, ¿cierto?, tenemos que hacer distintos análisis. Análisis de la línea de producción, análisis de productividad, ¿cierto?, de nuestros trabajadores, un estudio de tiempos, ¿cierto?, que son herramientas que uno podría aplicar para poder tener la certeza de que puedo ejecutar el plan, ¿cierto? Y después del plan maestro de la producción, se desagregan también otros planes, como por ejemplo en la planificación de requerimiento de materiales, o conocido también como MRP, que también va a ser un plan que vamos a estudiar y que tiene que ver con la planificación de los materiales, como dice su nombre. Saber, ¿cierto?, cuándo van a llegar los materiales para poder cumplir la planificación maestra de la producción. Ese es el objetivo de hacer un MRP. Porque si yo voy a hacer un plan por cada producto, tengo que tener todos los insumos, ¿cierto?, los equipos, todo lo necesario para poder realizar estos productos. Por eso todos los planes los estamos relacionando a través de la planificación agregada. De ahí vienen los lineamientos, ¿cierto? Y después bajamos los distintos planes. Y podemos llegar a un nivel, ¿cierto?, más de detalle, que podría ser un programa detallado de la producción. Y ese programa detallado es a nivel de horas, de días, podría ser, ¿cierto? Donde vamos a planificar qué es lo que voy a hacer en el muy corto plazo, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cuántos camiones van a salir a distribución? ¿Cuántos turnos voy a tener que necesitar? ¿Voy a subcontratar cierta parte o no? Etcétera, ¿cierto? Ahí tomamos distintas decisiones en el corto plazo. Entonces, ¿por qué hacemos la planificación de la producción? ¿Cierto? Ahí viene la pregunta. Entonces, cuando existe variabilidad en las tasas de demanda en cada periodo, estas decisiones se vuelven cada vez más complejas, porque tengo incertidumbre, ¿cierto? No sé cómo se está comportando el mercado. Entonces, acá también tenemos que tomar o responder a dos preguntas que son fundamentales. Y en este caso es el cuánto y cuándo voy a fabricar. Y eso es lo que finalmente responde el plan agregado, ¿cierto? Nos va a dar esas dos respuestas. Obviamente, para poder que el proceso sea eficiente, el objetivo fundamental es que coincida la tasa de producción con la tasa de la demanda. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Que yo le ajusté justo, ¿cierto?, en el plan. Lo que yo proyecté, los pronósticos de venta, ¿cierto?, que hizo marketing, fueron acertados con el plan de producción que nosotros propusimos. Eso es lo ideal, ¿cierto? Pero a veces uno puede encontrarse que, está entrando René, que existen ineficiencias en el proceso. Y eso es lo que hace que uno acumule inventarios, por ejemplo. Tenga que tener inventario de seguridad para absorber todas estas fluctuaciones de la demanda que nos pueden perjudicar en el plan, ¿cierto? La estacionalidad también es un factor súper importante al momento de
planificar a mediano plazo, ¿cierto? Entonces esta planificación se hace en distintos, o tiene distintos horizontes de tiempo. Tenemos, por ejemplo, el primer plan, el que estamos viendo, la planificación agregada. Tiene un horizonte más a largo plazo, ¿cierto? Planificar un año la producción, un año y medio, hasta 3 años, ¿cierto? Yo planifico de forma agregada para poder prepararme, ¿cierto? Tanto financieramente por los recursos, ¿cierto? Como también operativamente, tener el equipo necesario para poder realizar o ejecutar el plan. Lo importante de este plan, como yo lo estoy haciendo a largo plazo, 3 años, ¿cierto? 2 años podría ser, yo podría ir ajustando este plan y lo voy actualizando año a año, considerando todas las variables que de alguna manera nos podrían perjudicar, ¿cierto? O nos podrían cambiar, mejor dicho, nuestra planificación. El plan maestro de la producción, que viene a continuación de la planificación agregada, ¿cierto? Como lo comentamos un momento, donde yo estoy desagregando este plan y voy a hacer un plan específico por cada producto, lo hacemos, ¿cierto? En un horizonte de tiempo más acotado, que acá estamos hablando, ¿cierto? En periodos más cortos, semanas, meses. Si yo hago una planificación agregada, por ejemplo, a un año, el plan maestro de la producción va a ser a cada 3 meses, por ejemplo, por cada producto. ¿Ya? Es un poco más acotado el tiempo que el plan agregado. Del plan maestro de la producción van a surgir otros planes, como el plan detallado de la producción, que ese es extremadamente corto el tiempo. Estamos hablando de el orden de días, de semanas, ¿ya? Horas podría ser incluso. Y también tenemos el plan que se llama Planificación de Requerimientos de Materiales, MRP, que se ejecuta a continuación del plan maestro de la producción. Acá tenemos, ¿cierto?, nuestra cadena de valor, donde tenemos las distintas etapas de una cadena de suministro. Adquisición, ¿cierto?, proveedores, producción, distribución y ventas. La planificación y control de la producción, ¿cierto?, está enfocada en el segundo eslabón de esta cadena, que es producción, ¿cierto? Estamos analizando ya el plan de producción, considerando todas las variables que puedan influir en la cadena de suministro. En el largo plazo, vamos a tener, ¿cierto?, nuestra planificación estratégica, donde vamos a evaluar, ¿cierto?, toda la cadena de suministro en su totalidad. Y en el mediano plazo, donde estamos ahora, ¿cierto?, la planificación maestra de la producción, vamos a va a bajar después el tiempo, ¿cierto?, en el corto plazo, y como les mostraba anteriormente, se van a ir ejecutando los distintos planes. ¿Por qué se trabaja de forma agregada y por qué tiene un horizonte de tiempo más largo, ¿cierto? Porque tengo que tener la estimación por lo menos de un año para poder ver tendencias, ver estacionalidad, ¿cierto? Para poder saber cuánto va a ser mi presupuesto de operación en un año. Ese es el tiempo óptimo para una planificación agregado, y los planes que vienen a continuación de él, ¿cierto?, van a tener esa componente, que tiene una mirada anual para poder saber cómo fue el año, y después, ¿cierto?, vienen los planes consecutivos que son un horizonte de tiempo más acotado. Entremos ya en tierra derecha para poder ver cómo hago entonces un proceso de planificación agregada. Lo primero que tengo que tener como insumo para poder realizar esta planificación agregada es que necesito la estimación de las necesidades futuras de productos finales. ¿Ya? Acá estamos haciendo una planificación de los productos terminados, lo que yo voy a vender a mi cliente. ¿Ya? Acá no considero los productos semiterminados, no, acá estamos trabajando ya en la última parte de la producción, ¿cierto? Donde ya tengo los productos listos para poder venderlos. Entonces, lo que yo necesito para poder planificar y ver todos los costos asociados a este proceso
tiene que ver con la estimación de las necesidades futuras. Pero ¿qué pasa? ¿Cierto? Se pueden preguntar, pero ¿qué pasa cuando tengo muchos productos? Vendo, no sé, tengo 100 SKU, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llego o cómo logro hacer una planificación agregada? En ese caso, ¿cierto? Tenemos que agrupar los productos en familias de productos e incluso uno podría llegar a considerar una unidad equivalente para poder hacer el plan. No necesariamente podrían ser productos, cantidad de productos, ¿cierto? Porque pueden ser de una variedad distinta, ¿cierto? Entonces, cuando existe esta dispersión de tengo muchos productos, lo que generalmente se hace es que se ocupa una unidad equivalente de medición, que podría ser, por ejemplo, cantidad de trabajadores que voy a necesitar para producir estos 100 productos distintos, o la cantidad de horas hombre que voy a necesitar para poder producir estos 100 productos distintos. ¿Se entiende? Entonces, no necesariamente va a ser la medición en el número o la cantidad de productos que yo voy a hacer, sino que puedo llevar a una unidad que me permita hacer la planificación de modo macro. Lo que generalmente uno hace, ¿cierto? Es que lo puede hacer en horas hombre, cantidad de personas, horas máquina, ¿cierto? Y esas son las unidades que puede absorber este problema de cuando tengo muchos productos. ¿Cómo lo hago, cierto? Uno se podría complicar. Entonces ahí uno hace esta transformación. ¿Qué significa? ¿Cierto? Estamos hablando de qué es agregada. ¿Qué significa? Que agrega o suma todos los productos en una unidad equivalente. ¿Cierto? Lo que acabamos de explicar. Y propone una cifra global como plan de producción. Y en base a esa cifra global, ¿cierto? Detallamos el presupuesto de operaciones. Yo les mostraba, ¿cierto? Cómo estaban las casillas, ¿cierto? De cómo estaba el plan. Entonces, estaba con un color rojo porque es una casilla de control, revisar cuál es la capacidad instalada que yo tengo para saber si efectivamente voy a poder cumplir o no cumplir con el plan. ¿Qué pasa si no puedo cumplir? ¿Cierto? Podría ser, hago un ajuste al plan y lo adecuo a la capacidad instalada que yo tengo, o podría yo subcontratar cierta parte del proceso, pero asegurarme de que con esa subcontratación yo pueda cumplir con este plan que está sobre la capacidad instalada que yo tengo en la fábrica. ¿Ya? Entonces, también hablamos, ¿cierto?, de la comunicación que debe existir para poder realizar el plan. Y acá hay un ejemplo de ello. Cuando yo hago la planificación agregada, que también lo pueden encontrar como un plan de ventas y operaciones, también existe así en la literatura, ¿cierto? Yo voy a recibir input de distintas unidades. Operaciones también nos podría dar input para poder realizar el proceso de planificación, obviamente, ¿cierto? ¿Y qué es la información que nos puede traspasar? La capacidad actual de la maquinaria, para poder hacer los cálculos de si por la línea de producción soporta este plan, los planes sobre la capacidad futura, si es que vamos a instalar una nueva línea de producción, por ejemplo, la capacitación de la fuerza de trabajo, porque si vamos a instalar nuevas máquinas, nuevas líneas, ¿cierto? El personal tiene que estar capacitado para poder considerar ese costo dentro de la planificación de la producción. Nivel actual de personas, ¿cierto? De personal. ¿Cuál es la planta que yo tengo actualmente? ¿Cuál es mi cantidad de trabajadores? Para poder saber, ¿cierto? Si me van a faltar trabajadores o voy a tener que hacer un ajuste en el número de actual de personal. Todos estos inputs, ¿cierto?, nos van sirviendo para este proceso de planificación. Distribución y marketing, por ejemplo. ¿Qué información nos podría a nosotros entregar? Necesidades de los clientes, ¿cierto? Ellos nos pueden apoyar con el proceso de la pronóstico de la demanda, hacer esta proyección futura.
para poder saber, ¿cierto?, cuáles son las necesidades de los clientes. No necesariamente podría ser a través de un método, un pronóstico de la demanda, ¿no? Pero también podría ser a través de los contratos que tenga la empresa con clientes que ya están, ¿cierto?, asegurados con este contrato. También, ¿cierto?, considerar de que ese es el mínimo, ¿cierto?, que uno debiese cumplir. Comportamiento de la competencia, ¿cierto? Tienes que tener el radar, ¿qué está haciendo la competencia? ¿Cuáles son los competidores, los costos, ¿cierto? Para poder saber si vamos a ser competitivos o no. Contabilidad de finanzas. ¿Qué nos podría entregar? Datos sobre costos, el costo de los productos. ¿Cuánto nos costó, ¿cierto?, cierto producto? ¿Cuál es el gasto financiero de ese producto? ¿Cuánto gasté, ¿cierto?, en almacenaje, etcétera, ¿cierto? Cualquier tipo de información que a nosotros nos sirva para poder hacer nuestra planificación. Situación financiera de la empresa. La empresa podrá invertir, podrá endeudarse para poder adquirir la nueva máquina o la nueva línea de producción que nos está indicando operaciones? También tenemos que saber si estamos en línea, ¿cierto? Si los objetivos estratégicos están en línea con lo que nosotros estamos proponiendo como plan. De recursos humanos también, ¿cierto? Nos va a llegar información. ¿Qué tipo de información? Condiciones del mercado laboral, súper importante, porque a lo mejor podría haber escasez de mano de obra. ¿Qué hacemos en ese caso? Capacidad de capacitación, también, ¿cierto? Un input súper importante. Ingeniería, ¿cierto? Nuevos productos. Si estos nuevos productos nos van a influir en el plan, también debiésemos considerarlo, ¿cierto? Cambio en el diseño de los productos. ¿Qué pasa, cierto, si el envase tiene una modificación? ¿Cómo eso me influye en mi línea de producción? Súper importante, ¿cierto? Normas para las máquinas, también, ¿cierto? Materiales o adquisiciones, ¿cierto? ¿Qué información nos puede entregar? Capacidad de los proveedores, capacidad de cumplimiento. ¿Van a cumplir con, cierto, el tiempo de espera que está en el contrato para poder hacer una planificación como corresponde, ¿cierto? Porque de este plan, ¿cierto? Acuérdense, plan agregado, plan de maestro de la producción, vamos a ejecutar el plan de requerimiento de materiales. Y para poder ejecutar el plan de requerimiento de materiales, ¿cierto? Tenemos que saber el comportamiento que tienen los proveedores. Capacidad de almacenamiento. ¿Cierto? No puedo producir, ¿y dónde lo guardo? ¿Dónde lo almaceno? Disponibilidad de los materiales. ¿Voy a tener disponibles los materiales en el tiempo que nos indique la planificación? Porque si nos atrasamos, eso va a perjudicar, ¿cierto?, toda la planificación y va a retrasar todo lo que está planificado. Por eso es súper importante, ¿cierto?, tener claridad al momento de hacer la planificación de requerimientos de materiales. ¿Cuál es el objetivo, cierto, finalmente de esta planificación? Dice, tratar de reducir la intensidad de las oscilaciones, de la incertidumbre que pueda existir, ¿cierto? Factores externos. Y a la vez, ¿cierto?, conseguir una eficiente utilización de la capacidad productiva de la empresa. Y que tiene que lograr un buen plan, ¿cierto?, agregado, debe tener como objetivo principal minimizar los costos y maximizar los beneficios. Ser súper eficiente. Maximizar el servicio al cliente. ¿Cuál es mi nivel de servicio? ¿Cierto? ¿Cuál es el nivel de servicio que definió la empresa? Y si yo quiero cumplir, ¿cierto?, con un alto servicio, ¿cierto?, maximizar el servicio al cliente, eso implica muchas veces que hacer esfuerzos, por ejemplo, en tener un mayor inventario de seguridad para tener un alto nivel de servicio, por ejemplo. Minimizar la inversión de inventarios. Va a depender del nivel de servicio que nosotros queramos como empresa. Va a depender del pronóstico de la demanda que tengamos como input. Va a depender también de los factores externos, ¿cierto?, para poder ser
súper eficientes y, como nos exige el plan, minimizar la inversión en inventarios, minimizar los cambios en el ritmo de la producción. Esto es el costo de seteo. Si yo quiero cambiar a producir otro producto, ese cambio, ¿cierto? Los tiempos, ajustar la máquina, ¿cierto? Ajustar los productos, finalmente me generan costos más que beneficios. Entonces, cuando vamos a hacer esos cambios bruscos, es importante que sea planificado, ¿cierto? Y no existan muchos cambios para que no entremos en mayores costos. Minimizar la variación en la planilla de mano de obras. Si somos eficientes, ¿cierto? Vamos a tener los trabajadores ocupados, ¿cierto? La mayor cantidad de tiempo posible. Eso es lo que se llama, ¿cierto? El tiempo productivo. Pero sabemos de que cuando no hay una buena planificación y los trabajadores están contratados, yo le tengo que pagar el sueldo igual. Y se pueden generar estas ventanas de tiempo que es tiempo improductivo. Entonces, con una buena planificación, lo que busca es que se minimicen este tiempo improductivo y, ¿cierto?, tener una planilla de mano de obra que cumpla con las exigencias del plan, en base a la productividad de cada trabajador, la productividad de la línea de producción, etc. Y, obviamente, ¿cierto?, como último objetivo, maximizar la utilización de la capacidad productiva, utilizarla al máximo, ¿cierto? Ojalá una alta capacidad, y eso se logra con turnos extras, por ejemplo, trabajar a 3 turnos 24/7, de modo de maximizar, ¿cierto?, la utilización de esta capacidad. Cuando a ustedes les toque trabajar en un proceso de planificación o tengan que participar en un proceso de planificación, ¿cierto? Ya sea como parte del equipo o como alguna de las áreas que ustedes van a tener que dar el input para que el encargado del proceso lo haga, les podría tocar en cualquier ámbito, ¿cierto? Acá tenemos de distintas opciones, ¿cierto? Hay algunos que les va a gustar la producción, otros que les va a gustar la logística, otros les va a gustar hacer estudio de mercado, a otros les va a gustar en finanzas, recursos humanos, ¿cierto? Donde nos toque estar, es importante que conozcamos el proceso porque van a entregar input, ¿cierto? Y van a tener que ayudar al encargado a tener estas preguntas en consideración. ¿Se debe utilizar inventarios para absorber los cambios de la demanda durante un periodo de planificación? Es una súper decisión que tenemos que tomar. ¿Voy a acumular inventarios? Va a depender, ¿cierto? Va a depender mucho de la decisión que tome la empresa. Acá no hay una respuesta blanco y negro, ¿cierto? Hay muchas opciones. Entonces acá tenemos que pensar, ¿cierto? Y ponernos en todos los escenarios posibles. ¿Debe la empresa ajustarse a los cambios variando la fuerza laboral? A lo mejor nos puede traer consecuencias si yo tengo muchas contrataciones y muchos despidos. Podría ser también, ¿cierto? ¿Debe utilizar empleados a tiempo parcial o utilizar las horas extras y el tiempo de inactividad para absorber fluctuaciones? Va a depender, ¿cierto?, de lo que diga el contrato del trabajador, cuántas horas máximas puede ser de horas extras, ¿cierto? La legislación, también la normativa, tenemos que tenerla en consideración. Entonces, nuevamente, son cosas que tenemos que tener en consideración al momento de ejecutar o realizar un plan. ¿Debe utilizarse la subcontratación durante la fluctuación de pedidos para mantener una planilla estable? Va a depender, ¿cierto? ¿Deben modificarse los precios u otros factores para influir sobre la demanda? Entonces acá también uno puede pensar en que, ¿qué es lo que hago yo como empresa? Voy a utilizar estrategias que pueda partir desde la base, desde la empresa donde yo tengo el control, o por ejemplo, turnos extras, eh, horas extras, inventarios, son cosas que son manejadas por la empresa. O
puedo hacer estrategias que de alguna manera yo pueda influir en la demanda para que se puedan ajustar al plan de la producción. Y en ese caso, ¿cierto? Es precios, promociones, descuentos. Pero yo no tengo el control, porque yo no sé cómo va a reaccionar, ¿cierto?, el mercado frente a estas distintas alternativas que uno podría ofrecer. Por eso, uno siempre tiene que mirar más donde puede apretar, ¿cierto?, donde puede hacer los ajustes, porque va a tener un mayor control si que la estrategia funciona o no. Puedo hacer ajustes. En función de todos los objetivos, ¿cierto?, que se mostraron anteriormente, hay distintas variables, ¿cierto?, de decisión que se pueden lanzar en el plan agregado. Distintas alternativas que uno podría evaluar, como por ejemplo el sobretiempo. Voy a evaluar si efectivamente, en base a los objetivos que nos pusimos como empresa, se ajustan al plan que estoy ofreciendo. Turnos adicionales o menos personal, contratación o despidos. ¿Voy a incluir gente part-time? Subcontratación, formación de inventarios en periodos de baja demanda, leasing de instalaciones, acumular demanda, cambiar la demanda vía precio-promoción, o podría ser una decisión también no satisfacer la demanda. Y trabajo, ¿cierto?, lo que más puedo, ¿cierto?, y lo que no puedo absorber simplemente no lo hago. Entonces, cuando uno tiene que, la planificación agregada, ¿cierto?, de alguna manera nos está entregando cuál va a ser el ritmo de producción, y lo que nosotros estamos tratando de hacer es que este ritmo de producción coincida con el ritmo de demanda, ¿cierto?, que sean prácticamente iguales, coincidir. Uno podría utilizar dos opciones para que esto pueda ocurrir, ¿cierto? Definir cuál va a ser mi ritmo de producción. Lo primero que uno podría hacer es utilizar las opciones de capacidad, que son las que están bajo mi control. ¿Eso qué quiere decir? No trata de modificar la demanda, no trato de influir sobre la demanda, sino que absorbe esas fluctuaciones. Lo que está pasando fuera en el mercado, yo lo absorbo y hago acciones internas en la empresa para poder absorber estas fluctuaciones. Contrato personas, desvinculo, subcontrato, acumulo inventario, son cosas que yo los puedo hacer, ¿ya? Y absorbo lo que está pasando en el mercado. O lo segundo que podría ocurrir son opciones de demanda, donde la empresa intenta alisar estos cambios en el patrón de demanda, que eso muchas veces no da resultados, porque son cosas que yo no puedo, son variables que están fuera de mi control, son variables externas muchas veces. Entonces me puede ir no tan bien como la opción 1, que sé tengo el mayor control. Analicemos entonces la primera opción, las opciones de capacidad. Si yo quiero entonces modificar la capacidad productiva a mediano plazo, que es el plan agregado, muchas veces no es posible incrementar la capacidad instalada, porque eso implica tiempo y recursos, ¿cierto? Comprar un terreno, levantar la fábrica, ponerla a punto, la línea de producción, eso implica tiempo, no lo puedo hacer, ¿cierto?, en el corto plazo. Eso implica una planificación que va mucho más allá, ¿cierto?, de 5 años, cuando uno planifica el aumento de una capacidad. Entonces, como eso no lo puedo hacer en el corto plazo, no puedo disponer de este aumento de la capacidad instalada, lo que uno podría hacer es hacer acciones que de alguna manera puedan absorber esto, puedan absorber lo del mercado. ¿Y cómo? ¿Con qué alternativas? Cambiando los niveles de inventario. Voy acumulando, ¿cierto? Cuando tengo el inventario de previsión, ¿cierto?, que es distinto al inventario de seguridad, cuando existe mayor demanda, los inventarios que yo acumulé
se utilizan para absorber ese aumento de demanda. Cuando existe menos demanda, yo produzco, aunque la tasa de producción sea mayor a la tasa de demanda, porque voy a acumular estos inventarios para utilizarlo cuando la demanda aumente. Eso es cuando estamos frente a un patrón estacional. Ocurre muy frecuente utilizar los inventarios de previsión. Variar el tamaño de la plantilla contratando o despidiendo personal. Hay una estrategia que vamos a ver a continuación que se llama estrategia de seguimiento de la demanda. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cierto? El nombre ya algo nos dice. Voy a seguir a la demanda y una opción es que yo voy a contratar y desvincular a medida que se va moviendo la demanda. ¿Podría ser eficiente o no? Va a depender, ¿cierto? Si es que hay mano de obra disponible para eso, condiciones de contrato, legislación laboral, etc. Hay que poner muchos factores sobre la mesa para poder saber si es efectivo o no es efectivo ese plan. Hay muchas empresas que sí lo hacen. Muchas empresas. Contratan, ¿cierto? Y van, las empresas de aseo, las empresas de guardia, ¿cierto? Van contratando y despidiendo, contratando y despidiendo. Hay muchos ejemplos que eso se hace. Variar los volúmenes de producción mediante horas extras o aprovechando las horas de inactividad. También podría ser parte de esta estrategia de opciones de capacidad. Subcontratar, utilizar empleados a tiempo parcial. Acá tenemos un ejemplo. ¿Qué nos indica este gráfico? Nos indica cómo se está moviendo la producción en un año. La línea negra, ¿cierto? Nos indica cuál va a ser el pronóstico de la demanda, ¿cierto? Que finalmente va a ser el plan de producción. Esa es la demanda, ¿cierto? Tengo, por ejemplo, en los meses de noviembre, diciembre, enero, tengo una alta demanda y en los meses de invierno baja la demanda. Lo que uno podría llegar a pensar es que este es un modelo estacional. El patrón de la demanda se podría comportar de forma estacional. Entonces, cuando pasa esto, porque sabemos que el ritmo de producción podría no ser constante y podrían haber estas fluctuaciones, lo primero es analizar cuál va a ser mi capacidad instalada. Lo que aparece ahí con línea punteada roja, ¿cierto? Es lo que es la capacidad instalada. ¿Y por qué la línea negra no sobrepasa la línea roja? Porque obviamente eso es lo máximo que uno podría producir, porque eso es lo que yo tengo como capacidad instalada máxima. ¿Ya? Entonces, la línea negra corresponde a la demanda, y acá vienen las decisiones que uno podría tomar. Primero, la línea que tiene la línea roja, más bien dicho, rojo oscuro, ¿cierto? Eso es una estrategia que se llama estrategia de seguimiento de la demanda, porque voy a hacer distintas alternativas, que en este caso va a ser contratar o desvincular al mismo ritmo que se está moviendo la demanda. Esa es una estrategia que se utiliza que se llama seguimiento de la demanda. Se va moviendo al mismo ritmo como se está moviendo la demanda. Otra opción que uno podría también tener es una capacidad constante, lo que se llama estrategia de nivel de utilización, que la vamos a estudiar a continuación, ¿cierto? Tenemos la primera, seguimiento de la demanda. Esto me voy moviendo al mismo ritmo. Lo segundo que vamos a estudiar tiene que ver con generar una capacidad constante. ¿Ya? Eso, ¿cierto?, va a implicar de que no voy a contratar y voy a desvincular, sino que voy a definir cuál va a ser mi nivel fijo de trabajadores que voy a tener, por ejemplo. Que ese ejemplo es lo que aparece ahí con línea azul. Voy a definir, ¿cierto?, un nivel de producción fijo y cuando exista menos demanda, es decir, entre marzo y agosto,
voy a acumular inventarios, porque estoy produciendo sobre la demanda, ¿cierto? La tasa de producción es mayor, voy a acumular esos inventarios, y esos inventarios los voy a ocupar en los meses donde hay sobredemanda, que sería diciembre, enero y febrero, por ejemplo. El inventario de previsión, que conversamos un momento. Y también podría haber una estrategia mixta. ¿Y qué es una estrategia mixta? Uno la define, ¿cierto? Puede ser en algunos meses que voy siguiendo la demanda y después, ¿cierto?, bajo a un nivel constante. Ahí va a ser, ¿cierto? Tenemos que definir si esa estrategia también es eficiente en base a los objetivos que se proponga la empresa. Pero también uno podría hacer una combinación de esta estrategia. Primero, entonces, seguimiento de la demanda. Segundo, nivel fijo de utilización. Y tercero, una combinación de las anteriores, ¿cierto?, que vamos a llamar estrategia mixta. Entonces teníamos, ¿cierto?, todo esto que conversamos corresponde a las opciones de capacidad, donde nosotros podemos influir sobre, o absorber, mejor dicho, ¿cierto?, las fluctuaciones de la demanda. Y las opciones de demanda, ¿cierto?, donde uno trata de influir sobre la demanda a través de promociones, descuentos, ¿cierto? Finalmente, como les contaba, podría ser no tan eficiente como el plan, ¿cierto? O las opciones de capacidad. Pero también uno podría irse por este camino, ¿cierto? También las empresas, hay muchas empresas que sí lo hacen. ¿Y cuáles son las distintas alternativas que se pueden utilizar? Influir sobre la demanda a través de publicidad, promociones, precio, venta directa, retención de pedidos durante los periodos de alta demanda. También, ¿cierto? Una estrategia que uno podría utilizar. Combinación de productos o servicios con ciclo de demanda complementarios. Incorporar, ¿cierto? O desarrollar nuevos productos. O, ¿cierto? Eliminar la estacionalidad. Son acciones que uno podría hacer para influir en la demanda y que estas fluctuaciones sean las menos posibles. Ahí uno puede pensar qué es lo que me conviene más, porque uno, ¿no es cierto?, no puede saber cómo el mercado va a responder frente a estas acciones. ¿Ya? Bien, entonces ahora que sabemos que existen, por un lado, las opciones de capacidad, donde vamos a evaluar 3 estrategias: seguimiento de la demanda, nivel de utilización y estrategia mixta, ¿cierto? Vamos a ver cómo genero ese plan, ¿cierto? Y evalúo esas 3 alternativas para poder definir con qué estrategia me voy a quedar. ¿Cuáles son las etapas? Primero, en la etapa 1, dice, el proceso de elaboración del plan agregado dentro de un horizonte de planificación estimado. Tengo que definir cuál va a ser mi horizonte de tiempo. 1 año, 2 años, 1 año y medio. Lo primero que defino entonces es cuál va a ser mi horizonte de planificación. Segundo, en la etapa 2, determinación de una demanda agregada global, ¿cierto?, que incluya la demanda de cada producto. ¿Cómo lo voy a hacer? Agrupo, ¿cierto?, en familias de productos, y en ocasiones uno podría incorporar una unidad equivalente que de alguna manera absorba todo esto, ¿cierto? Y proponga una cifra global para el proceso de planificación. Horas hombre, cantidad de trabajadores, horas máquina, ¿cierto? En vez de que sea cantidad de productos, porque podrían ser muy distintos. Etapa 3. Calcular a partir de esta demanda agregada, ¿cierto? Esta unidad equivalente que vamos a proponer, los recursos necesarios. ¿Cuánto voy a gastar en mano de obra, en horas máquina, en materiales, etcétera, para poder satisfacer la demanda
de este plan, ¿cierto? La demanda por periodo. 4. Identificar las estrategias alternativas para poder lograr satisfacer la demanda. ¿Qué vamos a evaluar aquí? Vamos a evaluar la estrategia de seguimiento a la demanda, la estrategia de nivel de utilización y también podríamos evaluar una tercera que puede ser una estrategia mixta. Y la etapa 5, vamos a seleccionar aquellas alternativas que mejor satisfagan, ¿cierto?, los objetivos de la organización. Ok. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que vamos a considerar, ¿cierto? Va a ser 1, nuevamente, estrategia de seguimiento. 2, estrategia de planificación o nivel estable. Y 3, estrategia mixta. ¿Cierto? Acá les coloqué lo que dice, existen empresas que utilizan combinaciones de estrategias de planificación agregada, logrando planes eficaces, que sería la estrategia 3, ¿cierto? Estrategia mixta. Hago una combinación de las estrategias puras, que son las dos primeras. ¿Qué es lo que se quiere lograr entonces con la estrategia de seguimiento de la demanda? Se quiere lograr entonces, intenta conseguir los niveles de producción que se igualen a la demanda. Me voy moviendo al mismo ritmo que la demanda. ¿Cómo se puede lograr? Variando la mano de obra, contratando y despidiendo, aprovechando los tiempos de inactividad o subcontratando. Muchas empresas de servicio utilizan esta estrategia, ¿cierto? Las empresas de aseo o de guardia, ¿cierto? Como lo hemos comentado. Segunda, estrategia de planificación nivelada o estable. ¿Qué es lo que quiere lograr, cierto? Es un plan agregado constante, periodo a periodo. Defino, ¿cierto?, cuál va a ser mi nivel estable de producción. ¿Qué es lo que permite esto? 1, que el inventario en cada una de las etapas amortigüe las fluctuaciones en la demanda de producción. Acumulo inventario cuando tengo menos demanda para utilizarlo cuando exista una mayor demanda. 2, mantener planillas de personal permanente. Eso ayuda, ¿cierto?, a mejorar el clima laboral, mejorar, ¿cierto?, que los trabajadores estén más comprometidos con la empresa, porque van a estar seguros de que no los van a desvincular. En cambio, la otra, ¿cierto? Puede existir ese factor de que los trabajadores no trabajen motivados porque pueden eh, inferir de que en algún periodo los van a desvincular porque la empresa sí lo está haciendo, ¿cierto? Se va moviendo en base a cómo la demanda va requiriendo los distintos recursos. Entonces, en el caso 2, como va a ser estable, puede existir mejor calidad en el trabajo y mejor y mayor compromiso. ¿Cómo se hace entonces este proceso de planificación? Vamos a ver que se hace en una hoja de cálculo, en Excel, muy simple, ¿ya? Existen modelos mucho más sofisticados, ¿cierto? Obviamente, pero lo que vamos a ver a continuación, perfectamente uno lo podría, ¿cierto?, modificar, robustecer y que nos quede, ¿cierto?, como nuestro modelo de planificación. Vamos a utilizar entonces el Excel, ¿cierto? ¿Y cuáles son los pasos? 1, determinar la demanda en cada periodo. Si voy a hacer una planificación anual, tengo que tener la demanda agregada por cada uno de los meses, si es que la voy a hacer mensual, o bimensual, o trimestral, ¿cierto? Va a depender cómo lo definamos. Determinar la capacidad con el horario de trabajo regular, en las horas extras y subcontratación en cada periodo. ¿Ya? Eso también, tenerlo súper claro. Hallar los costos de mano de obra, contratación, despidos, almacenamiento, distribución, etcétera, ¿cierto? Pueden haber muchos más costos. Considerar la política de la empresa que debe aplicarse a los trabajadores o a los niveles de existencia.
Por ejemplo, un trabajador no podría trabajar más del 30% de su tiempo en horas extras. Podría ser, ¿cierto? Desarrollar planes alternativos y examinar sus costos totales. ¿Con cuál estrategia me voy a quedar? Con la estrategia que me genere menores costos. Bien, vamos entonces con este ejemplo para que vayamos ya cerrando la sesión del día de hoy. El ejemplo dice lo siguiente. El gerente de un centro de distribución tiene que determinar cuántos empleados de tiempo parcial debe mantener en la nómina. Él desea desarrollar un plan de personal que reduzca al mínimo los costos totales y quiere comenzar con una estrategia de seguimiento y de nivel de utilización. ¿Ya? No está el gerente de este centro de distribución, no está, ¿cierto?, pidiendo que los ayudemos a evaluar estas dos estrategias. ¿Qué me conviene más? Nos está diciendo. Me conviene moverme al ritmo de la demanda con la estrategia de seguimiento o que defina un nivel estable, ¿cierto? Y evalúe cuál es la que debiésemos aplicar. Para la estrategia del nivel de utilización, el gerente desea probar el nivel de la fuerza de trabajo que satisface la demanda con el uso mínimo de tiempo improductivo. Esto quiere, ojalá, tener el mayor tiempo posible a los trabajadores ocupados con alguna tarea y que el tiempo improductivo que se tiene que pagar sea el menor posible. En primer lugar, dice, el gerente divide el año siguiente en 6 periodos. Paso 1, ¿cierto? Definir el horizonte de planificación. Eso es lo que estamos haciendo. En 6 periodos. Y cada uno de esos periodos es de 2 meses. Entonces lo hace bimestral. Es el periodo. Y el periodo total, ¿cierto?, es de 1 año. Cada empleado de tiempo parcial trabaja un máximo de 20 horas por semana en tiempo regular. Ahí tenemos un dato. En lugar de pagar tiempo improductivo, la jornada de cada trabajador se reduce durante los periodos de poco movimiento, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que llegar a un plan que sea eficiente para que estos tiempos muertos sean los menos posibles. Porque si yo contrato a alguien por 20 horas y si el trabajo que yo le asigno lo hace en 12 horas, ¿cierto? Es nuestra culpa de que el trabajador no tenga nada que hacer, pero igual yo tengo que pagarle esas horas. Entonces tenemos que minimizar esos tiempos muertos, ¿cierto? Los tiempos improductivos. El tiempo extra, dice, puede usarse en los periodos peak. ¿Ya? La demanda pronosticada del centro de negocio se expresa como el número de empleados de tiempo parcial que requiere cada periodo. Fíjense que ahí está la unidad equivalente. El centro de distribución no está pidiendo, ¿cierto?, que hagamos un plan por cantidad de productos, sino que el plan que quiere que evaluemos es en la unidad equivalente, que en este caso va a ser el número de empleados de tiempo parcial que se requiere en cada periodo. ¿Ya? Y dentro del tiempo regular máximo de 20 horas por semana. Acá tenemos nuestra tabla, ¿cierto?, donde tenemos los 6 periodos, que son bimestres, el horizonte de planificación es 1 año, y tengo, ¿cierto?, las necesidades futuras, ¿cierto? ¿Cuánto necesito periodo a periodo? Entonces nos dice que necesito 6 trabajadores para el periodo 1, 12 para el periodo 2, 18 para el periodo 3, 15 para el periodo 4, 13 para el periodo 5 y 14 para el periodo 6. Lo que totaliza en el año, ¿cierto?, un total de 78 trabajadores. Otros datos que nos entregan. Actualmente, la empresa cuenta con 10 empleados de tiempo parcial. Con eso parte, ¿cierto?, el periodo cero, por así decirlo. ¿Cuál es la base? Y la base es que cuenta actualmente con 10 empleados de tiempo parcial.
La información sobre la restricción y costo se presentan a continuación. Entonces, ¿cuáles son los costos asociados? O algunas consideraciones. Solo se pueden contratar a un máximo de 10 nuevos empleados por periodo. En cada periodo se debe satisfacer la demanda. Ya no está la opción de no satisfacerla. ¿Ya? Acá el objetivo es que se tiene que satisfacer periodo a periodo la demanda. El tiempo extra no puede ser superior al 20% de la capacidad del tiempo regular, es decir, 4 horas, en ningún periodo. Por lo tanto, lo más que puede trabajar un empleado es de 24 horas por semana. Se puede asignar los siguientes costos. La tarifa salarial en tiempo regular va a ser de $2.000 por periodo de 20 horas por semana. Los salarios por tiempo extra, ¿cierto? Se van a pagar a una tarifa de 150% de la tarifa de tiempo regular. Entonces, la tarifa en tiempo regular es de 2.000, la tarifa en tiempo extra, ¿cierto? Va a ser de 3.000, ¿cierto? 150% de la tarifa regular. Las contrataciones nos generan un costo de $1.000 por persona y los despidos nos generan un costo, ¿cierto?, de $500 por persona. Ok. Con toda esta información, tratemos de ejecutar el plan agregado, ¿cierto?, para este centro de distribución. Voy a dejar de compartir. Y les voy a mostrar un Excel que tengo acá. ¿Dónde está? Déjenme buscar. Déjenme buscarlo y se me pierde acá. ¿Alguna duda, algún comentario mientras? Estoy abriendo acá el Excel. Ya, a ver. Ya, parece que ellos están viendo. Ok.
Vamos a comenzar entonces con el primer plan, que sería, ¿cierto?, la estrategia de seguimiento. Ya, estrategia de seguimiento. ¿Cuál es el objetivo de la estrategia de seguimiento? Como dice su nombre, ¿cierto? Es seguir la demanda, es decir, que coincida el mismo ritmo de producción con el ritmo de la demanda. Entonces, si yo tengo una demanda pronosticada de 6 para el periodo 1, 12 el periodo 2, 18 el periodo 3, 15 el periodo 4, 13 el periodo 5 y 14 el periodo 6, lo que hace este plan es que el nivel de la fuerza de trabajo coincide con la demanda. Por lo tanto, el nivel de la fuerza de trabajo va a ser exactamente el mismo que, perdón, que la demanda. ¿Ya? Eso es lo primero. Fijémonos cómo se organiza esta tabla de cálculo. Tenemos por un lado los valores de entrada, luego tenemos los valores derivados que se van a construir en base a los valores de entrada y finalmente, ¿cierto?, los costos calculados. Esta es una propuesta de plan. Podría haber, ¿cierto?, que pueden existir muchos más costos, muchas más variables que incorporar. Inventario, podría ser vacaciones, etcétera, ¿cierto? Muchos más costos que uno podría evaluar. ¿Ya? Pero esta es como la estructura. Valores de entrada, valores derivados, costos. ¿Cómo evaluamos después? El plan que los genere el menor costo posible es el plan que uno debiese ejecutar. Ok, entonces, si mi demanda son 6 trabajadores y mi nivel de la fuerza de trabajo van a ser los mismos 6, quiere decir que para este plan no voy a tener tiempo improductivo, porque la tasa de demanda va a ser igual a la tasa de producción. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Por lo tanto, para este plan no va a existir tiempo extra. Vamos entonces al segundo grupo, ¿cierto?, de cálculos, ¿cierto?, o valores que tenemos que incorporar. Y nos dice lo siguiente. El tiempo productivo, ¿cuál va a ser? En este caso va a ser el mismo que la demanda. Por lo tanto, el tiempo productivo va a ser de 6, ¿cierto? Para el primer periodo. ¿Voy a tener que hacer contrataciones en este primer periodo? No, ¿cierto? ¿Y por qué no? Porque, según lo que nos decía el gerente, él venía con una planta, con un número de trabajadores que eran 10, ¿cierto? Entonces, en este periodo de planificación, periodo 1, necesito 6 trabajadores. Por lo tanto, no necesito contratar. No contrato a nadie. Al contrario, voy a tener que hacer despidos. ¿Cuántos despidos voy a hacer? Voy a tener que despedir a 4 personas, esto que tenía 10, despido a 4 para que en el periodo 1 solamente existan 6 trabajadores. ¿Ya? Y no hay tiempo extra. En el periodo 2, ¿qué tenemos que fijarnos, cierto? ¿Cuál va a ser el tiempo productivo? Va a ser el mismo que la demanda. 12. Necesito 12 trabajadores. Y esos son el tiempo productivo que voy a considerar, porque es la misma tasa de producción que la tasa de la demanda. ¿Ya? Entonces, como voy a tener 12, ¿cuántas contrataciones voy a tener que hacer? Si en el periodo 1
tenía 6 y ahora tengo que llegar a 12, por lo tanto, en este periodo sí voy a tener que contratar. ¿Y cuántas personas voy a contratar? 6, ¿cierto? 6 personas que son las que necesito para poder llegar a 12. Por lo tanto, en el periodo 2 no voy a tener despidos y tampoco tengo tiempo extra. Periodo 3. Periodo 3. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cuál va a ser el tiempo productivo? Van a ser los 18 que voy a necesitar, los 18 trabajadores que se necesitan, ¿cierto? En el periodo 3. Si en el periodo 2 venían 12, ¿qué es lo que voy a tener que hacer para llegar a 18? Vamos a tener que contratar a 6, no despido a nadie y no tengo tiempo extra. Periodo 4. Si en el periodo 3 venían 18, ¿cierto? El tiempo productivo va a ser 15. No voy a contratar en este periodo. Al contrario, ¿cierto? Voy a tener que despedir. ¿Y cuántas personas voy a despedir? Vamos a despedir a 3. Vamos a desvincular a 3 porque el plan nos indica de que en este periodo 4 necesito solamente 15 y no las 18 que venían del periodo anterior. 0 tiempo extra. Periodo 5. ¿Cuál va a ser el tiempo productivo? 13, ¿cierto? La misma cantidad que la demanda. Entonces, en este caso, como del periodo anterior venían 15 trabajadores y necesito 13, no voy a contratar a nadie, pero sí voy a tener que despedir a 2 para poder llegar a las 13 personas que necesito según mi planificación en el periodo 5. Y no tengo tiempo extra. Periodo 6, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cierto? Tengo un tiempo productivo de 14, que son las personas que yo necesito, ¿cierto? Voy a contratar, en este caso, una persona, ¿cierto? Porque teníamos 13 y necesito 14, por lo tanto contrato a una, no despido a nadie, no tengo tiempo extra, y por lo tanto, ¿cierto? Acá están todos los costos. El costo del tiempo productivo son $2,000, ¿cierto? Por cada trabajador. El tiempo productivo se paga a la misma tasa, ¿cierto? A los $2,000 por cada trabajador que está en tiempo improductivo, que en este caso no hay tiempo improductivo, ¿cierto? Porque estamos coincidiendo la tasa de demanda con la tasa de producción. Las contrataciones, $1,000 por cada contratado. Los despidos, 500, ¿cierto? Por cada trabajador despedido, desvinculado. Y el tiempo extra, ¿cierto? Se paga a una tasa de 3,000 por cada trabajador en tiempo extra. Esos son los costos que estamos considerando. Por lo tanto, nuestro primer plan de seguimiento de la demanda tiene un costo anual de 173.500, que ese va a ser nuestro número, ¿cierto? Como, si nuestro número, si bien digo, este va a ser nuestro número, ¿cierto? Como el presupuesto de operaciones. Entonces ahora evaluemos qué pasa con un siguiente plan, la estrategia de nivel, para ver si me conviene quedarme con este plan, que me cuesta 173.500, o me voy con este segundo plan que vamos a ver, que es la estrategia de nivel. Que la tengo acá en otra hoja. Segunda estrategia, entonces. Voy a poner acá. Estrategia de nivel de utilización. Ya, acá tenemos, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de este plan? En este caso, ¿cierto?
es distinto a la estrategia de seguimiento, porque no voy a ir contratando y no voy a ir, ¿cierto?, despidiendo a medida que van avanzando los periodos, sino que tengo que definir cuál va a ser este nivel estable, o en este caso, ¿cierto?, si lo llevamos al ejemplo, cuál va a ser el número de trabajadores estables que yo voy a tener que considerar, ¿cierto?, de modo de minimizar el tiempo improductivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este plan es calcular la cantidad de trabajadores, W, ¿cierto? O cualquier otra letra, como ustedes quieren llamarla, ¿cierto? La cantidad de trabajadores, o T, ¿cierto? W puse porque, por work, ¿cierto? Trabajadores. Entonces tengo que calcular cuál va a ser el número estable de trabajadores que van a estar, ¿cierto?, en esta estrategia de nivel. Entonces, ¿qué nos decía? Que tengo que minimizar el tiempo improductivo. Entonces, acá lo que hay que hacer es identificar dentro de la demanda, ¿cierto?, de los 6 periodos, cuál es el mes o el periodo donde tengo la mayor demanda. En este caso es 18, ¿cierto? En el periodo 3. Tengo un máximo de 18 trabajadores que yo debiese tener. Entonces, para poder definir cuál va a ser la cantidad de trabajadores y tomando en consideración que, que cada trabajador puede trabajar hasta un máximo de 20 horas extras, ¿cierto? Me va a quedar expresado como cada trabajador puede trabajar el 20% de horas extras, ¿cierto? De modo de que suplir, ¿cierto?, esta demanda, ¿cierto?, que son 18 trabajadores. Trabajadores, ¿cierto? Si despejamos entonces W, que es nuestra variable, ¿cierto? W, nos va a quedar que 18 trabajadores, ¿cierto? Que el periodo peak, ¿cierto?, donde yo tengo más, dividido por 1,2, que es la cantidad máxima de horas extras, me va a dar un total de 15. Y este 15, ¿cierto?, ¿qué va a hacer? Va a corresponder a la cantidad de trabajadores que yo voy a tener de forma estable durante todo el periodo y que nos va a permitir, ¿cierto?, minimizar el tiempo improductivo. Bajo esa lógica, entonces, el nivel de la fuerza de trabajo van a ser 15 por cada uno de los periodos. ¿Cierto? Como se pueden dar cuenta, en la primera estrategia fuimos variando la fuerza de trabajo, era variable. En este caso, el nivel va a ser estable y va a corresponder a 15 trabajadores. Entonces acá tenemos que ver, ¿cierto? Y empezamos a analizar. Si yo tengo 15 trabajadores de forma estable, ¿cierto?, donde consideré de que para poder llegar a ese 15 estoy considerando lo que nos dice la normativa, que cada trabajador puede trabajar máximo 20% de tiempo extra, ¿cierto? ¿Va a existir tiempo improductivo? Sí, va a existir tiempo improductivo, pero va a ser el menor posible. Entonces acá vamos evaluando. ¿Cuál va a ser el tiempo improductivo que voy a tener, ¿cierto?, en el periodo 1? Va a ser la diferencia entre lo que necesito, que son 6, y lo que tengo, que son 15, ¿cierto? Eso me da una diferencia de 9, ¿cierto? 9 trabajadores para el periodo 1 van a tener tiempo improductivo. ¿Cuál es la gracia de esto también? Al hacer que el nivel de la fuerza laboral sea estable, yo solamente contrato o despido, ¿cierto?, una vez al principio del periodo de planificación y esta fuerza se mantiene estable, ¿cierto? Entonces tengo
0 trabajadores en tiempo extra. Si nos vamos, entonces analizamos periodo a periodo, ¿cuál va a ser el tiempo productivo en este caso? Los 6 que necesito, ¿cierto? Solamente los 6. Las contrataciones. ¿Voy a tener que contratar trabajadores en base a este plan? La respuesta va a ser sí. ¿Y por qué sí? Porque mi base de cálculo eran 10 trabajadores que venían del plan, ¿cierto? Y ahora yo necesito 15. Entonces, estas contrataciones las voy a hacer únicamente en este primer periodo de planificación y hacia adelante no voy a tener que hacer nada más, ninguna contratación ni ningún despido. Entonces, en este caso, las contrataciones efectivamente van a ser 5, porque teníamos 10 trabajadores, no voy a despedir a nadie, ¿cierto? Y no tengo a nadie en tiempo extra. Analizamos ahora el periodo 2. Esto tengo una demanda pronosticada de 12 y mi nivel de fuerza de trabajo es 15. ¿Va a existir tiempo improductivo? Sí. 3 trabajadores, ¿cierto? ¿Voy a necesitar tiempo extra? No. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el tiempo productivo? Solamente los 12. ¿Voy a tener que tener contrataciones? No, ¿cierto? Porque las contrataciones se hacen en el periodo 1. Entonces, podría poner 0, ¿cierto? Hasta el final, al igual que los despidos. ¿Y voy a necesitar trabajar en tiempo extra? En este caso, no, ¿cierto? Porque tengo trabajadores con tiempo improductivo. No tiene sentido que contrate trabajadores en tiempo extra. 0. Periodo 3. Fijémonos en lo que va a pasar acá. ¿Cuál va a ser el tiempo improductivo? En este caso no tengo tiempo improductivo. 0. Al contrario, me faltan trabajadores, ¿cierto? Porque necesito tener 18 y solamente mi base tengo 15. Pero como tengo la opción de tener trabajadores que puedan hacer tiempo extra, en este caso vamos a tener que tener 3 para que podamos hacer los 18 que necesito en la semana 3. Recuerden que una de las exigencias era de que teníamos que satisfacer la demanda en todos los periodos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi tiempo productivo? En este caso, 15, el máximo de trabajadores que tengo en jornada regular, y en tiempo extra, 3 para poder llegar a los 18. ¿Ya? Periodo 4. Analicemos lo que va a pasar. ¿Tengo tiempo improductivo? En este caso tampoco tengo tiempo improductivo, porque la tasa de la demanda coincide con la tasa de producción en el número de trabajadores, ¿cierto? 15. ¿Voy a tener trabajadores en tiempo extra? No. ¿Cuál va a ser el tiempo productivo? 15. No hago contrataciones, no hago despidos y tampoco tengo tiempo extra. Periodo 5. ¿Voy a tener tiempo improductivo? En este caso, sí voy a tener, ¿cierto? Porque tengo 15 trabajadores contratados y en base a la planificación, ¿cierto? Nos dice de que la demanda pronosticada para este periodo son solamente 13. Entonces tengo 2 trabajadores que de alguna manera no lo estoy ocupando. Tiempo extra, no necesito, 0. ¿Cuál va a ser el tiempo productivo? 13, ¿cierto? Y en tiempo extra no tengo. Y por último, ¿cierto? Periodo número 6, tengo el tiempo improductivo. ¿Voy a tener en este caso? Sí, 1. ¿Por qué 1? Porque necesito 14 y tengo 15 contratados. Entonces tengo un trabajador que lo tengo ahí de más, ¿cierto? Y tiempo extra no tengo. ¿Cuál va a ser el tiempo productivo? 14. Tiempo extra no tengo. Y ahora chequeamos los costos, ¿cierto? Tiempo productivo son
2.000 por cada trabajador. ¿Y por qué ahora calculamos el tiempo improductivo? En la estrategia número 1 no había tiempo improductivo, ¿cierto? Porque íbamos siguiendo la demanda. Pero en este caso sí existe el tiempo improductivo. Entonces, esta medida nos puede servir para saber cuánto dinero estoy gastando de más, ¿cierto? ¿Cuánto estoy gastando de más? Y la relación es que en tiempo productivo son 150.000 y el tiempo improductivo son 30.000. Entonces uno podría, para el siguiente periodo de planificación, hacer algunos ajustes en base a esto que nos está indicando de que estoy gastando dinero de forma ineficiente. Las contrataciones, 1.000 pesos por cada contratación. Los despidos, 500 por cada despido, ¿cierto? Y el tiempo extra se paga a una tarifa de 3.000. Lo que nos da, ¿cierto?, un valor como estrategia de 194.000 anual. Si la comparo con la estrategia de seguimiento, ¿cierto?, tengo que la estrategia de seguimiento de la demanda tiene un costo anual de 173.500 en comparación a la estrategia de utilización que es de 194.000. ¿Con cuál estrategia nos quedamos? En este caso nos quedaríamos con la estrategia de seguimiento porque tiene menor costo. Sin embargo, está una tercera alternativa, ¿cierto? Y esta alternativa es la estrategia mixta. Y esa estrategia mixta se las dejo a ustedes, ¿cierto?, como tarea para ver si pueden llegar a un plan que sea más eficiente que alguno de estos dos que acabamos de revisar. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, comentarios? ¿No? ¿No hay ninguna duda? ¿Un comentario? ¿Algo que No, quieran profesor, comentar? todo claro. Muchas gracias. Ok, Nicolás, gracias a ti. ¿No? Bueno, como siempre, ¿cierto? Está todo mi contacto a disposición, tienen mi correo, mi celular, ¿cierto? Y al momento de estar estudiando, surgiera alguna duda, ¿cierto? No duden en contactarme. ¿Ya? Bien, estamos cerrando entonces la sesión del día de hoy, ¿cierto? Vimos un gran tema, planificación agregada. Ya estamos llegando, ¿cierto?, a cada uno de los planes que nos están ayudando a controlar el presupuesto de operaciones. ¿Ya? Y este es el primero, uno de los más importantes, porque de estos son los que van a surgir los siguientes subplanes, ¿cierto? Plan maestro de la producción, planificación de requerimientos de materiales, MRP. ¿Ya? Bien, entonces, para los que ingresaron un poquito más tarde, ahora les voy a subir un taller, el taller número 2, donde tienen que resolver un par de ejercicios de pronóstico de la demanda y administración de inventarios. Y en 2 semanas más van a resolver el taller número 3, que va a tener que ver con planificación agregada, plan maestro de la producción y planificación de requerimientos de materiales. ¿Ya? Y con eso ya, bueno, después viene la prueba número 2, ¿cierto? Y ya de a poquito ya estamos cerrando el curso. ¿Ya? Bien, que tengan una excelente tarde, que les vaya súper bien, éxito en la semana, mucho ánimo, ¿cierto? Ya queda poco, y los espero la próxima semana. Chao, que estén bien. Chao, profe, éxito. Gracias. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, Matías.